Vamos a considerar la palabra del Señor, vamos a adorar al Señor también a través de nuestro amén cuando la palabra es expuesta. Queremos, hermanos amados, todos los que nos están viendo, llame a su familia, siéntela un ratito ahí en lo que dura la exposición de la palabra, le diga escucha el mensaje que hay de la palabra de Dios mismo, porque Dios mismo proclamó esta palabra y la escribió a través de sus siervos, y nosotros solo lo que hacemos es exponer las verdades. Que Dios nos use, que Dios permita que nuestros labios sean portadores fehacientes del mensaje sin tergiversarlo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias. Vamos a continuar nuestro estudio de 10 beneficios que Dios hizo para ti, basados, de 10 bendiciones, gracias, 10 bendiciones que Dios hizo para ti basados en la carta a los Efesios del capítulo 1 al capítulo 14. De ahí estamos tomando la enseñanza. Esta mañana vamos a exponer la cuarta bendición que Dios hizo de acuerdo a lo que estamos leyendo, a lo que está escrito por el apóstol Pablo en esta epístola. Y esta mañana analizaremos, basados en el versículo 6, que Dios nos agració en su amado Hijo. Así es el título de esta cuarta enseñanza. Dios nos agració en su amado Hijo. El texto literalmente dice, voy a leer desde el 1 para aterrizar en este sexto versículo que vamos a analizar. Dice la palabra de Dios así. Dice, a partir del versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí nos detenemos. Los versículos anteriores los hemos estudiado uno a uno en este mensaje maravilloso, lleno de esperanza, lleno de motivación para nosotros, escrito por el apóstol Pablo, y esta es la introducción de su epístola a los Efesios, como dije, y la enseñanza que tiene aquí, que entraña, es completa y profundamente renovadora de la fe. Es un gran estímulo. Y aquí en este particular versículo, el versículo 6, nos habla acerca de que la obra que hizo con nosotros es una obra de gracia maravillosa, maravillosa. Lo vamos a ver. Quisiera empezar contándoles acerca de lo que eran los emperadores de aquel tiempo cuando Pablo escribe esta carta, porque tiene mucho que ver la cosmovisión, tiene mucho que ver la estructura de pensamiento religioso que imperaba en aquel tiempo en la comunidad de fe a la que le escribe. Debemos recordar que los efesios no eran judíos, por supuesto, y que ellos habían sido extraídos de una religión pagana que adoraba a dioses como Diana de los Efesios, Diana, ¿verdad?, que
también se llamó Artemisa, y que era una deidad sumamente adorada, sumamente concurrida, y que tenía toda una filosofía, era la diosa de la fertilidad. Ustedes recordarán esto. Y para ellos, para los efesios y toda la población o la mayoría de la población de Asia Menor, que tenían en el centro de su devoción a estos dioses helénicos, griegos, según ellos, esos dioses eran los proveedores de toda bendición material y espiritual. Así era. Y ellos eran su dios. En este caso, Diana era su diosa, ¿no? Entre otros. Para los romanos, en aquel tiempo, la figura más relevante era la figura de César, el César. César no era el nombre de alguien. César era una posición. César era una investidura, la máxima investidura de todo el imperio. Y ustedes por eso han visto que dicen Augusto César, Julio César. César era una investidura y cada uno de ellos la adoptaba cuando subía al trono. Era el rey, pero la particularidad de estos emperadores en aquel tiempo, ¿sí? Es que ellos mismos eran adorados porque todo el favor de los dioses, según ellos, había sido depositado sobre él. El que ostentaba la posición de César había sido elegido por los dioses y tenían una supremacía y todo el imperio debía honrarle y glorificarle, porque el favor de dioses, el favor de los dioses estaba sobre ese hombre, según el pensamiento de ellos. Ellos pensaban y decían que debido a que los dioses les favorecían y debido a que ellos habían favorecido a esta figura central, que era un semidios, César, era que el imperio romano prevalecía y había vencido sobre todos los pueblos. Ellos atribuían a esa bendición de sus dioses que habían sido por siglos un poderoso imperio y que permanecían siéndolo. Decían, César gobierna por la voluntad de los dioses y debido a la obediencia nuestra de la religión que creemos, nos han dado la victoria sobre el mundo. El imperio romano, entonces, a juicio de ellos, era un asunto de sobrenaturalidad. O sea, ellos estaban siendo imperio porque Dios o los dioses en que creían estaban con ellos. Esa era la lógica. Y entonces, en ese sentido, la posición de César, que era el privilegiado, era causa de él, era causa de este personaje, que todo era bonanza dentro del imperio. Vean qué importancia tenía esa figura. Dado que el poderío de Roma se concentraba en el César, la idea de gloria y honor se fortalecía en su persona, como hemos dicho, y los dioses sustentaban la supremacía del imperio y favorecían en todo a este rey romano. Así que en este contexto donde todo el mundo sabía lo que estoy explicando, el pueblo sabía, todo el mundo lo sabía, que César era, así como dije, un semidios y que a él los dioses lo respaldaban y lo favorecían.
también sabían que el resto de las personas que figuraban en la base de la pirámide social, es decir, los que no pertenecían a la familia de César o que eran de los que César, bajo su poder semidivino, elegía, el resto de los seres humanos, el resto de las personas, estaban destinados a ser esclavos. Esa era la concepción social que había en aquellos tiempos. Si uno de ellos era tocado por César, reconocido por César, pasaba de ser del vulgo, de la plebe, como le llamaban, a un estrato de nobleza muy alta, muy suprema. Pero si era una persona que no tenía que ver con la realeza, entonces era una persona que estaba destinada a ser sirviente o esclavo en cualquier momento, en todo el tiempo, más bien dicho. Esa era la mentalidad que prevalecía, de tal manera que eran insignificantes socialmente. Cualquier persona que no pertenecía a la nobleza era insignificante, sin sentido y sin propósito en la vida. Ellos así lo entendían y lo asumían. La plebe no encontraba significado a la vida desde esta visión, es decir, a la vida importante de la existencia desde la visión de ser cualquier persona y no pertenecer a la realeza. Los ciudadanos comunes, ¿sí?, eran adoctrinados y enseñados que ellos habían nacido para servir. Esa era la enseñanza general de aquellos tiempos. ¿Por qué estoy hablando de esto en el contexto de este versículo? Porque a menos que el emperador, el que fuera, te llamara o me llamara a mí, si fuésemos personas, ciudadanos de aquellos tiempos, y ese emperador pusiera su mano sobre ti o te regalara un anillo o te diera una carta sellada, distinguiéndote, a menos que eso sucediera, tú serías casi que la nada. Por eso el impacto de la enseñanza de Pablo en este texto en el que estamos leyendo fue enorme y radica en que ahora la gracia de Dios ha cambiado esa realidad de ser seres insignificantes, vulgares, plebeyos. Los ciudadanos comunes para Dios en esta enseñanza, en un contexto griego, en un contexto helénico, los ciudadanos comunes son el objeto del favor de Dios, son el centro del favor de Dios. ¿Se entiende la diferencia? En una mentalidad donde no valgo nada, el único que vale y que tiene propósito para la vida misma es César y los que él designe, la enseñanza es un contraste brutal, en donde Pablo dice, no es así, señores. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha favorecido, por su pura gracia nos ha favorecido y nos hizo parte de su familia y nos trajo al círculo de su intimidad y nos engrandeció en Él por medio de Cristo. Ese es el mensaje. Es totalmente al revés. La base grande de la sociedad, que es el vulgo, recibe el mensaje diciendo, tú tienes propósito y destino en la vida. Y el Dios verdadero te lo ha asignado por medio de Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso el mensaje, cuando lo leemos así pasadito, pues sentimos como que, pues sí está bien bonito, pero cuando lo interpretamos a la luz del pensamiento social es un impacto brutal.
Perdón la palabra, pero sí lo es, porque ahora cualquier mortal común y corriente tiene la oportunidad de pertenecer a la realeza. ¿Qué cosa? Ese es el mensaje de Pablo. Es el mensaje de Pablo. Por eso tiene tanto impacto esta carta, tanto sentido. ¿Sí? El impacto de la enseñanza en este texto radica en que ahora la gracia de Dios cambió esa realidad de anónimos, y los ciudadanos comunes para Dios son el objeto de su favor y de su bendición. Es decir, Dios no vino, a diferencia de los dioses paganos, Dios no vino a respaldar, a favorecer y a exaltar a los ricos, a los gobernantes, a los que eran conocidos. Dios no vino sobre ellos, Dios no vino sobre César. El contraste de la persona y de la gloria humana de César con la persona de Jesucristo es abismal. Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Rey del Rey de Roma, el Rey del César, viene y trae un mensaje completamente opuesto. Es una paradoja, es impactante. El Rey de todos los reyes nace en un humilde pesebre, en una casa humilde. Y es tremendo asumir que este Rey, que es el creador de todo el universo, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, no viene a investir otra vez a César ni a los poderosos, viene a los pobres, viene a los pastores, viene a los sencillos, viene a los enfermos, viene a los debilitados, viene a los necesitados en las orillas de las ciudades. Qué contrastante asunto. Viene a los que no son. Por eso le pegó tan poderosamente al imperio. Por eso, ni siquiera vino sobre los encumbrados religiosos del Sanedrín judío. Vino con la gente que no sabía muchas cosas, ni leer, ni escribir, ni sabía nada. Ellos solo sabían que tenían necesidades, pero cuando viene a estos el Señor, el mensaje cunde y como pólvora se prende. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la humanidad, alguien tomó en cuenta a los desheredados, a los desvalidos, a los que no eran nada. En eso radicó el poder del mensaje de Cristo. Por eso le significó tanto peligro a los fariseos y a la clase encumbrada. ¿Por qué? Porque sabían que si el vulgo estaba con él, adquiría poder. Así lo miraron ellos. Por eso lo mataron. Esa fue la mentalidad judía. Pero el mensaje era poderosísimo. El que no es nada, hoy podrá ser algo. Ese es el mensaje. Los que no eran nada, los convirtió en el centro de sus planes. Los que no éramos nada, Dios nos convirtió en el centro de sus planes, haciéndonos suyos en un plano de familia, oikia es la palabra, en su círculo íntimo, y todo protagonizado por su amado Hijo. Cobra mucho sentido aquí cuando dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, exaltando la gracia como el elemento fundamental por el cual a través del cual Dios nos bendijo, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptados a través de su Hijo. Ese es el sentido del versículo 6. Parece maravilloso, no sé a usted, pero a mí sí.
Y vamos a destacar 3 aspectos acerca de esto muy interesantes. Dios nos hizo aceptos delante de sus ojos, dice el texto, en la parte segunda del capítulo, del versículo. Lo primero que hay que destacar es que Dios, como en todos los demás enseñanzas arriba en los versículos anteriores, sigue siendo el que realiza la acción. Todas las bendiciones, todo lo que Dios ha estado haciendo en esta enseñanza, ¿verdad?, que hemos analizado, todo es obra de Él. Dios es el autor. Él es el que idea, Él es el que ordena, Él es el que planea hacer todo esto por su sola voluntad. Y dice que en esta acción concretamente nos hizo aceptos, quiere decir que esta es la expresión de su gracia, ¿sí? Es la expresión de su gracia y el ejercicio de su benevolencia para con nosotros. No éramos aceptos, habíamos caído de su gracia en Adán, habíamos caído de su contentamiento. Dios sacó de su presencia a Adán y a Eva después en el contexto de la caída, nos hicimos extraños a Dios, en el sentido de la familiaridad, en el sentido de su círculo de intimidad. Dios los saca de ese círculo y entonces nos hacemos no aceptos delante de Dios por causa del pecado. Pero la obra redentora de Cristo, que decíamos que es la expresión de su gracia, el ejercicio de su benevolencia para nosotros, la obra de la cruz, nos regresó a esa condición para volver a estar agraciados delante de Dios, para volver a ser agraciados. Fuimos desgraciados, en el sentido que lo estoy enseñando. No teníamos la gracia de Dios en nosotros, pero Dios en Cristo Jesús decidió planear traernos otra vez y meternos a su intimidad personal. Es maravillosa esta obra. Y este mensaje estaba dado para cualquiera que quisiera, no necesitaba la autorización de César y de ningún otro hombre encumbrado, de ninguna otra autoridad, de nadie necesitaba. Ese era el mensaje de Jesucristo. Ese fue el mensaje central de Jesucristo. A todo el vulgo diciéndoles: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderecen el camino. Acérquense, porque la gracia de Dios está disponible para todos. Ese es el mensaje. La acción de Dios, esta acción implica un cambio de nuestra condición natural. Dios operó en nosotros un cambio de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza ofensiva de su santidad. Ofendíamos a Dios con nuestra condición, por el pecado que reinaba, imperaba en nosotros, que se enseñoreaba de nosotros, la condición de pecado y el fruto pecaminoso, del cual habla Gálatas capítulo 5. Operábamos pecado porque nuestra naturaleza estaba así, en pecado, caída, quebrada. Pero la obra, la bendición de esta acción implica un cambio de nuestra condición natural que nos hacía pecar como si fuera algo tan... De hecho lo era natural hacerlo, ¿no? Él transformó nuestra situación existencial por su pura gracia. Lo hizo a través de su poder, operando en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, fíjese lo que dice, está
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Escuche esto: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice, en Cristo Jesús. No éramos nada delante de Dios, éramos criaturas, creación, nada más, con naturaleza quebrada. Pero cuando Él lo decide a través de Cristo, nos trae este maravilloso mensaje y dice: y todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, es decir, está abierta la posibilidad para todo aquel que quiera. El que quiera entrar en el ofrecimiento que Dios hace, Dios extiende las manos en Cristo y te ofrece, y está en ti decidir: sí lo quiero, sí quiero ser levantado, sí quiero ser restaurado, sí quiero ser limpiado, sí quiero, sí quiero. Y entonces Dios te toma de la mano, te atrae, te acerca a su corazón, oyes latir en su corazón y tú te conviertes en un hijo de Dios con todas las prerrogativas y derechos que eso significa en la presencia de su santo nombre. Porque dijiste que sí. Vea la diferencia. Vea la diferencia. Mire, esto es algo tremendo, porque vamos a sígame el hilo de lo que le voy a decir. César, el emperador romano, según ellos, en su pensamiento, era el centro de la gracia de esos dioses que son falsos, y ellos lo habían glorificado humanamente a este César, y ellos estaban por encima de César. Y César estaba por encima de todos los seres humanos, y al que César tocara con su mano o le favoreciera y él decidía, ese casi se glorificaba también. Pero nunca estaba sobre César, y mucho menos sobre los dioses. ¿Se entiende eso? Era un asunto jerárquico muy marcado. Siempre iba a ser alguien abajo de César. Pero la obra que Dios hace, si nosotros entendemos que Cristo es Dios, Cristo es Dios. Lo dicen muchísimos textos del Nuevo Testamento, no los voy a citar aquí, pero usted y yo sabemos que Cristo es Dios mismo, manifestado en carne, dice el texto. Y si Cristo es Dios, Cristo tiene el mismo nivel en calidad que Dios, que el Padre. Y la Biblia dice que a nosotros, los redimidos, dice que nos sentó juntamente con Cristo, quien está sentado a la derecha del Padre. O sea, entienda usted lo que significa que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, junto con su Padre. Es decir, nos elevó a un nivel en donde Dios está sentado en su trono y nosotros estamos a un lado, no estamos abajo, no estamos pisoteados, nos elevó a su mismo nivel, y en la misma mesa donde Dios come, donde Cristo come, comemos nosotros. Ese es el nivel jerárquico, no jerárquico, que Dios nos ha dado. Es decir, nos trata como un poco como iguales, aunque no podríamos serlo, pero Dios tiene esa actitud de tratarnos en el mismo nivel, de rebajarse. Lo dice Efesios más adelante, donde dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no tuvo por alta estima ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse, sino que se rebajó a ser igual que nosotros. ¿Quién hace eso? ¿Qué emperador del mundo, qué rey hace eso? Que le dice a cualquier plebeyo: ven y siéntate en mi mesa, ven y vive en mi palacio, ven y hablemos frente a frente. ¿Quién hace eso?
Isaías dice, el alto y sublime, que habita en la majestad de las alturas, pero que se baja hasta lo más bajo para consolar el corazón quebrantado de los humildes. ¿Qué emperador hace eso? Esa es la enorme diferencia. Y vemos a Cristo entrando a la casa de un ladrón y trayéndole el reino de los cielos. Y vemos a Cristo defendiendo a una mujer adúltera. Y vemos a Cristo que se toma el tiempo para alejarse y ir a buscar a una mujer que tuvo muchos maridos, una mujer que le conocían como pecadora. ¿Qué rey hace eso? El mensaje de gracia, el mensaje de gracia es que no te mereces, que no me merezco el favor de Dios bajo ninguna circunstancia legal. No me lo merezco, no lo merecía, no era digno, pero Dios en su amor, sin ser digno, vino y me dijo, yo te hago digno. Ese es el sentido, nos aceptó en su Hijo, nos aceptó, así miserables como fuimos, nos aceptó por su pura gracia. ¡Qué mensaje tan glorioso! Cristo es el protagonista. Cristo es el protagonista. Por medio de su Hijo amado, dice, Cristo es el protagonista. Él fue el medio. Él fue quien consumó esa nueva relación entre lo perdido que éramos nosotros y los que somos ahora en Dios, con Él. Él fue el que permitió eso. Por eso se hace tan relevante ese versículo que acabamos de leer. Dice, vosotros ahora sois linaje escogido. Vea lo que dice. Estamos hablando de 2 de Pedro 2, donde dice, vosotros que éramos vulgares, plebeyos, condenados, ahora somos linaje escogido. Linaje escogido quiere decir gente de herencia alta. Linaje significa herencia, heredad, pedigrí. Somos de la realeza. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, somos de la realeza, porque somos hijos de Dios y Él es rey. Por eso somos de la realeza y además somos sacerdotes ministradores de Dios. Nación santa, pueblo que fue adquirido por Dios. Dios nos adquirió en Cristo Jesús. Jesús fue el medio. Jesús fue el medio. Dios el Padre lo pronuncia, lo decide y Jesús lo ejecuta. Él es el medio, Él es el centro, el protagonista, el ejecutor de la gracia excelsa de Dios para cada uno de nosotros. Todos los beneficios que obtenemos son en Cristo Jesús. Aquí el texto que estamos leyendo menciona 7 veces en Él, en Él, en Él. ¿En quién? En Cristo. Es por Él, es debido a Él. Todos los beneficios que tenemos son en Cristo. La redención, el perdón de pecados, el conocer su perfecta voluntad, la herencia que tenemos en Dios, todo eso es en Cristo Jesús. Él lo permitió en nosotros. Si usted tiene esta fe, si usted goza de la bendición de Dios, si sus hijos gozan de la bendición que viene del cielo, si usted tiene prosperidad porque Dios se la ha dado, todo lo que usted pueda pensar, creer, si tiene salud y vida, es por Cristo. Por eso lo adoramos. Él es nuestro Señor. Número 2, dice que somos aceptos ante sus ojos, aceptos. Eso implica en condiciones de enfrentar su presencia gloriosa. No cualquiera puede enfrentar su presencia gloriosa, no cualquiera puede entrar para empezar, no cualquiera tiene acceso a la presencia de Dios en la manera que Cristo nos permitió entrar.
La gente ora o reza o le pide a Dios que le acompañe, que entre en su proyecto, lo que usted quiera. Pero la atribución de poder entrar en la presencia misma del trono de la gracia, esa nos la dio Cristo a los que estamos en Él, a los que le aceptamos, a los que le seguimos, a los que le amamos, no por nuestros méritos, ya quedó claro eso, no porque tengamos algún atributo especial, de ninguna manera, ninguno de nosotros tiene un atributo especial que le pudiera dar acceso a la presencia de Dios, fue por la obra de Cristo, a través de Cristo. Por eso siempre que oramos decimos en el nombre de Jesús, reconociendo que fueron los atributos de Cristo los que abrieron el acceso, la puerta, el velo se partió en dos y nosotros tuvimos acceso a la presencia del lugar santísimo, a donde está el trono de la gracia y oportuno socorro hay ahí, en ese lugar. Pero para entrar, no cualquier pelado entra, ¿no? Tienes que venir investido, tienes que venir bañado de la sangre de Cristo, el Cordero, para ser agradable delante de los ojos de Dios. Y cuando entras, Dios pone una sonrisa, es una forma simbólica de entenderlo. Dios pone una sonrisa porque te ve bañado de la sangre de Cristo, es decir, ve a Cristo en nosotros y se agrada. Por eso somos aceptos ante sus ojos. Es Cristo el que nos hace vernos bien delante de los ojos santos de Dios. Dios el Padre nos agració abundantemente con la riqueza de su gracia por medio de su amado Hijo. Usted ha oído esa palabra. ¿Qué persona tan agraciada es cuando tiene atributos bonitos, personales? Pero no está hablando de eso. Dios nos agració en el sentido de que nos regaló el don de recibir, o que nos permitió recibir el bien de Él, inmerecido, como un regalo misericordioso. En eso radica que Dios nos agració, es decir, nos bañó de su gracia. Y ahora somos beneficiarios. Disfrutamos eso. ¿No te da gusto? ¿No es un motivo de adorarle, de alabarle lo que Él hizo con nosotros? Su gracia nos prepara para adorarlo en su misma presencia. ¿Por qué creemos nosotros que al cantar aquí o en casa o cualquier lugar donde levantamos las manos, por qué creemos nosotros que Dios nos escucha? Porque la obra de Cristo, la obra de gracia en nosotros nos habilitó para en cualquier momento de nuestra vida, aún dormidos, podamos entrar en la presencia misma de Dios y disfrutarle. Nos habilitó, nos puso en condiciones en medio de nuestra naturaleza fracasada. A estos que creímos nos puso en esa condición. Esta adoración que hacemos delante de su trono es bien aceptada delante de Dios. Alégrense, muchachos. Ustedes, alégrense. No importa si te sigue uno o dos. Eso no importa. A muchos no les gusta la alabanza porque no entienden lo que significa. Por más hermosa que sea la alabanza, dice, no, llegamos a la predicación, porque no entienden lo que significa la adoración. La adoración no son cantos. La adoración es la sala en donde uno se derrama delante de Dios agradecido por entender que fuimos favorecidos por la gracia de Cristo. ¿De qué otra forma podríamos agradecer a Dios? Hay otras formas, pero esta es una de las más hermosas. Adorándole, bendiciéndolo con todo nuestro corazón. Es una de las formas.
Deme un minuto porque perdí la hojita. Ahí está. Esta adoración la acepta Dios, le gusta. Mire lo que dice en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto diario nuestro, cuando dice culto racional, está diciendo el culto cotidiano, el servicio cotidiano, no el del domingo, sino el servicio de todos los días, el culto que le reverenciamos a Dios, presenta ante Él en nuestras vidas personales, donde quiera que estemos, presenta al sacrificio vivo que soy yo. Dice, os ruego, el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, adórenle como sacrificio vivo que sois vosotros. Adórenlo. Ya no necesitan matarte como mataban a los animalitos para que Dios tuviera una adoración y se congraciara el pueblo con él. No, eso ya pasó. Eso es un asunto completamente del pasado que Cristo dejó atrás. Ahora el sacrificio somos nosotros, pero no un sacrificio de ir de rodillas, no un sacrificio de hacer mandas. Eso no sirve en lo absoluto. ¿Qué es lo que sirve? Preséntate como un adorador delante de Dios. ¿Qué es un adorador? Es alguien que reconoce en su mente y en su corazón que Dios es el Señor de todas las cosas, incluido Él. Y levanta las manos en agradecimiento, lo reconoce y lo adora con todo su corazón. Eso es la adoración. Sacrificios vivos, santos, exclusivos de Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Esa posibilidad la abrió para nosotros, los que somos de Él. Y Dios acepta esa adoración. Somos aceptos delante de sus ojos. Número 3. Dice que es en Jesucristo, su Hijo amado. Ya hemos dicho, en Cristo, en Cristo. Nos hizo hijos de Él por los méritos de Cristo Jesús. Ya lo habíamos estudiado, pero lo recalcamos porque esto no tiene fin. Nunca podemos olvidar que es por Cristo que estamos en la posición de privilegio que Dios nos ha puesto y que ningún atributo hay en nosotros. Todo fue por Él. Él nos incorporó a sí mismo. Dios nos incorporó a sí mismo. Nos concedió su gracia. Nos agració. Nos agració. Así lo refiere Mariano Ávila en su estudio, en su libro, en su estudio acerca de Efesios. Hace una exégesis extraordinaria de lo que significa esto y dice, nos agració. La palabra es, cayó la gracia sobre nosotros. Y entonces vivimos la experiencia viva del amor divino. La consecuencia de la gracia caída sobre nosotros, favoreciéndonos, nos hace experimentar el amor divino de Dios. Pablo califica notablemente a Cristo en este texto como el Hijo de Dios, es decir, resalta que Él es el amado de Dios, el Hijo de Dios. Pablo lo exalta en este versículo. Y también lo exalta en el capítulo 1 de Colosenses, del 9 al 13. Se lo voy a leer. Colosenses 1, del 9 al 13, por quienes anotan. Vea lo que dice Pablo al respecto, en el sentido de el amado Hijo de Dios. Fíjese, dice, por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, está hablando de lo que oyeron en la iglesia de los Colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Fíjese todo lo que Pablo les expresa diciendo: esto es lo que yo quiero que ustedes disfruten. Y luego dice: para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ahí está, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Su amado Hijo propició todo. Nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. Vea la acción dinámica que tiene Dios en la persona de Cristo, en la persona de ser el Padre y por supuesto también en la persona del Espíritu Santo, que no es mencionado aquí, pero no necesitan mencionarlo. El Espíritu Santo fue el que ungió a Jesús, el que lo invistió de poder para hacer toda la obra que Él hizo a favor de nosotros. Su amado Hijo, precioso. Cuando habla de esto, hermanos, nos hace recordar cómo Dios, en qué lugar del corazón está su amado Hijo y por ende nosotros. Dice, ahí recuerdan el pasaje de Lucas, capítulo 3, donde delante de todo está en el río Jordán Jesús, está en el río Jordán, Juan Bautista bautizándolo, está la multitud de los discípulos de Juan, y dice que se abrió el cielo, se abrieron las nubes del cielo, y dice que vino una voz desde allá de lo alto, y dice que delante de todos el Señor, el Padre, le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Así lo expresa Lucas. Los demás evangelistas dicen que dijo: este es mi Hijo amado, pero me gusta mucho la versión de Lucas donde le dice directamente, me imagino mirándolo a los ojos, diciéndole: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Infundiéndole valor, infundiéndole identidad, infundiéndole alegría, infundiéndole todo, porque un padre cuando habla de sus hijos bien y les habla bien a ellos, los levanta si habla bien para ellos o los destruye si habla mal. En este caso Dios nos pone un ejemplo maravilloso, perfecto, de lo que es un hijo para Él. Tú eres mi Hijo amadísimo y estoy contento contigo. Jesús no había hecho todavía nada había hecho. No estaba contento por lo que hacía o por lo que iba a hacer o por lo que le había encomendado. No, sencillamente Dios estaba contento con su Hijo por ser su Hijo, nada más por eso. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Es decir, soy feliz nada más de verte, muchacho, soy feliz. Me produces una alegría inmensa en el corazón, me llenas el corazón nada más de verte. ¿Cómo te amo, hijo mío? Esa es la expresión, y hasta cierto punto podríamos decir, me atrevería, discúlpeme usted, pero me atrevería a decir, hasta lo presumió delante de todos y dijo: eres mi hijo, vean cómo lo amo. Maravilloso, y todos lo vieron, los que estaban ahí. Aquí esa expresión la trae el apóstol Pablo y dice: en Jesucristo su amado Hijo. Nos pone un gran ejemplo de paternidad, de orgullo paterno.
de amor a los hijos. Todo este mensaje, hermanos, todo este mensaje apunta hacia la temática central de la carta de Efesios, que es Jesús y su reino, que es de justicia y paz. Ese es el centro, ese es el mensaje de la carta. Jesús y su reino de justicia y de paz en nosotros. Es el centro de la epístola, si pudiéramos resumirlo en algunas palabras. Conclusión: su gracia nos agració a nosotros. Parece un pleonasmo, ¿verdad? Una repetición, pero en realidad cuando la desmenuzas te das cuenta de que se queda corto. Su divina gracia nos agració, nos llenó a nosotros de gracia. Y lo hizo para Él en Cristo Jesús, es decir, Dios nos dio gracia para podernos tener cerca de Él y la obra, el mediador, Cristo Jesús. Y ahora somos la realeza, somos de la familia del Dios Todopoderoso. Pónganse de pie, pónganse de pie. Yo no sé si esto a ustedes los emociona, pero no quiero que los emocione solamente. No quisiera que a lo mejor, yo no soy el más elocuente de los predicadores, ni me importa serlo, ¿no? Yo soy un mensajero, pero la palabra de Dios es vida para ti. Y si esto te emociona, qué bueno, qué hermoso. Pero no es el fin que te emocione. El fin es que esta verdad se haga vida en tu vida. Que sea una realidad, que tú no solamente lo creas y lo repitas porque alguien lo dijo, sino que asumas que perteneces a la realeza más alta que ha existido sobre la tierra y en el cielo, que es la realeza del Rey de todos los reyes, Jesucristo el Señor. A esa realeza y a esa nobleza pertenecemos. Y si esa verdad te crea una mentalidad diferente, hemos ganado. Dios ha ganado y tú has ganado y los tuyos han ganado. Si tú dejas de sentirte sin valor, quizá algún momento como me ha pasado a mí te has sentido miserable, si tú te sientes no tomada en cuenta, si te sientes de segunda, disminuida, porque la vida sin Dios propicia eso en nosotros. Te sientes humillado, no aceptado. Si tú te sientes así, como que, pues nada, ¿verdad? Sin propósito, déjame decirte que esta obra de gracia es para ti. Es para ti. Dios te ve maravilloso en Cristo Jesús. Dios te ve levantado si entras por Cristo, si permites que Cristo te tome y te levante. Dios abre las puertas y te dice: ven, entra aquí en mi cámara, ven porque quiero amarte y quiero que tú me ames, quiero hablarte al oído cosas hermosas, preciosas. Dios te quiere en su círculo más íntimo para hablarte cosas gloriosas y verás como toda esa enfermedad es sanada, verás como todo ese dolor, toda esa amargura es arrancada de tu vida, echada afuera para que vivas una vida abundante. Con razón dijo Jesús: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de tu propio dolor, de tu propio autojuicio, de tu propia autocondenación. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento por la acción directa de tu Espíritu Santo que nos alumbra
te ruego que cada uno de los que están escuchando este mensaje puedan ser tocados por tu Espíritu en esta hora o más tarde si escuchan este mensaje, Señor, donde quiera que estén, te ruego que toques los ojos espirituales y abras los oídos espirituales de todos aquellos, Señor, que te están necesitando ahora para que puedan comprender, para que podamos todos juntos comprender tu obra de gracia, lo mucho que nos has bendecido, lo enormemente bendecidos que somos por la obra de Cristo, Señor, la cual es gratuita y solo lo único que pide es, Señor, que el corazón te entreguemos a ti. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que siempre nos guía a toda verdad. Que Dios bendiga su palabra. Amén.